Mundo transmite Radio Mundus. ¿Cómo les va? Buen domingo a todos. Hoy estamos nuevamente aquí en otra emisión de El Gigante de la Semana por Radio Mundus. Y bueno, obviamente la información de una semana distinta, de una semana compleja, de una semana que va a marcar un antes y un después. No cabe duda de esto. Fundamentalmente por el hecho de que estamos ante una verdadera crisis de gobierno y esto sin duda alguna, va a tener derivaciones. Todas las medidas que el gobierno está tomando parecen hechas en contra de la gente. Los aumentos de los colectivos, los violentos aumentos sin control por disposición del propio gobierno de los alimentos, la caída de la venta de medicamentos, casi un 50% en las farmacias. Se vende la mitad de los remedios en plata. Y lo que nos decían algunos farmacéuticos que hemos consultado, bueno, dosifican. Esto es, de golpe dos remedios llevan uno y en lugar de tomarlo en la posología indicada, lo van baleando. Y esto, por supuesto, quienes son expertos en el tema indican que es lo peor que puede pasar. Así que a esto hay que agregarle el violento aumento ahora de los colectivos. En pleno calor, la amenaza de que quien no registre la SUBE, ¿qué va a ocurrir? Bueno, quien no registre la SUBE se va a tener que enfrentar con justamente una tarifa doble, como si ya este 240%, con que aumentaron los colectivos en todo el país, no alcanzara. Enojado por algo que vamos a ver ahora, que es que se le cayó la ley ómnibus al presidente de la Nación en el Congreso, bueno, por bronca se empezó a pelear con propios y extraños, pero más que nada con los propios, a los que trató de traidores. Vamos a desandar. Todo esto es un poco el panorama en el cual estamos nosotros ahora. ¿Cómo estamos en este pleno fin de semana largo de carnaval? Bueno, en una crisis de gobierno tremenda. Javier Milei paseando, besando el muro allá en Jerusalén, junto con el resto de la comunidad judía de Tel Aviv. Después, bueno, va a Roma. Mañana tiene un encuentro con el Papa Francisco. Vamos a ver cómo es ese encuentro. Y en definitiva, una serie de cosas. Acá está pasando de todo, pero él le dio bronca y se cansó de tuitear en contra de gobernadores, legisladores, muchos del palo propio, muchos de los aliados potenciales. Y antes de desandar todo, ¿cómo viene todo? Este fin de semana son febriles negociaciones. Mauricio Macri, sin poner la cara, volvería al gobierno, al poder. En el gobierno va a seguir Milei. Pero habría cambio de gabinetes donde la gente del PRO volvería a ocupar espacios donde de esta manera a los 35, no ya 38, porque se le han ido 3 de Carolina Píparo, a la que también trató de traidora, justamente con los 40, digamos así, fanáticos del PRO, armaría un bloque de entre 75 y 80 legisladores propios duros, sin traiciones aparentemente, en la Cámara de Diputados. Bueno, un berenjenal, señores. Vamos a desandarlo. Todo esto empezó cuando el día martes, que todos, incluido quien les habla, suponíamos que se le aprobaba, como él quería, la ley ómnibus al presidente Javier Milei, donde se le daban amplias facultades para todo, para disponer obra y hacienda del país, para privatizar, enajenar y destruir las empresas estatales, pero artículo a artículo se le iba cayendo el apoyo ese que Milei creía tener.
A punto tal que si bien se le aprobaron el tema de las facultades, esto lo veníamos diciendo en nuestra transmisión de TV Mundus, no de Radio Mundus como estamos ahora, sino de TV Mundus, bueno, justamente se le iban cayendo, le habían dado las facultades, pero al mismo tiempo le sacaban el manejo de los recursos. Lo que en definitiva era como decir, vas a manejar, pero te dejo sin auto. Esa caída de los artículos que uno iba viviendo prácticamente en directo como si esto fuera un partido de fútbol minuto a minuto, fue haciendo que de a poco las votaciones empezaron a ser contrarias a la voluntad del presidente. En un momento, un legislador que seguramente pueda ser el conductor de un bloque unificado, nos estamos refiriendo a Miguel Ángel Pichetto, le empezó a decir al presidente de la Cámara de Diputados, el mileísta Martín Menem, que hay que decir algo también, ¿no? Es un hombre respetuoso, la verdad, es un hombre respetuoso, no tiene la prepotencia que esgrimen los principales adláteres de Milei en el gobierno. Y bueno, esto por supuesto genera esta circunstancia en la cual en un momento el propio Pichetto le dice a Martín Menem, presidente, pare esto, vamos a un cuarto intermedio porque van a perder y usted tiene que ganar, como diciéndole, estás perdiendo todo. ¿Qué es lo que teóricamente estaba pasando? Los gobernadores aparentemente no controlan tanto a los diputados. Los diputados tienen su propia carrera política y los diputados tienen que volver a su provincia. Y esto era un mamarracho del cual la gente se fue enterando, se fue dando cuenta de cómo venía la mano. Y la cosa no le fue tan fácil a más de un diputado que tuvo que decir, no puedo ir contra lo que la gente cree de mí, mi votante cree de mí, en mi pueblo, en mi provincia, porque no nos olvidemos que esta vez los paros y esta vez las manifestaciones fueron en cada pueblo, no en la lejana Buenos Aires, en cada pueblo. Y esto obviamente ha generado algo. Esta información que la gente empezó a tener de lo que estaba ocurriendo, bueno, procuró, llevó, permitió que muchos sintieran cierta presión. Algunos dicen es porque no habían cotizado lo suficiente. También está dentro del margen de posibilidades. Pero hubo un quiebre, hubo un momento en el cual esto se puso tenso y ocurre lo siguiente. Miguel Ángel Pichetto dice, vamos por favor a un cuarto intermedio los presidentes de bloques. Muy bien, cortan 15 minutos, los presidentes de bloque nada más, acá en el recinto, bueno, en realidad los presidentes de bloque salieron del coso, del recinto. Germán Martínez, como presidente del bloque mayoritario, que es el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 legisladores. Estoy descontando los 3 traidores tucumanos, si no tendría 102. Bueno, se acercó y le dijeron, no, Germán, esta reunión no te incluye, lo sacaron. Bueno, Germán Martínez volvió al recinto. Miriam Bregman, otra presidenta del bloque de izquierda, son 5 legisladores, dijo ni voy porque eso es para arreglar algo, se quedó en su banca. Y por supuesto el gobierno iba rumbo a una derrota, fundamentalmente en el capítulo de las privatizaciones. Se le iba a votar en contra. Lo cual hubiera sido en sí mismo una muy buena noticia. Ahora quedó en un limbo, ¿no? Conclusión, se juntan los 4 legisladores, van a un despacho, al despacho de Santiago Caputo, tiene despacho propio en la Cámara de Diputados. Van con línea abierta a Javier Milei, madrugada de Tel Aviv. Y allí con micrófono abierto, Pichetto le sugiere, bajen algunas cosas y aprueban otras. Y los gritos de allá de Milei fue, no se negocia nada, todo queda como está, bueno, listo, así, den de baja la ley, listo. Y en el desconocimiento del reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores, dijeron, volvemos a comisiones. Pensando que lo aprobado estaba, la ley en general, los artículos que le habían aprobado, y vamos a discutir estos que vienen, que son los complejos, y los que él quería, que era rifar las empresas nacionales. Vamos a escuchar a Martín Menem, cuando Martín Menem le dice justamente a la Cámara, bueno, vamos a presentar una moción, que la presenta el presidente del bloque de diputados de Milei, y vamos a ver, ocurre esto. Con la cesión
Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. López, el diputado ya pasó. Sí, diputado. Nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Ahí es cuando todavía el bloque oficialista no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y es cuando en ese momento Unión por la Patria empieza a celebrar. Se empieza porque conocen el reglamento. Esto pasó una sola vez desde 1983 para acá. Si algo se debate en comisión, salen dictámenes de mayoría, de minoría. Si el dictamen de mayoría no se aprueba en general, bueno, se pasa al dictamen siguiente de minoría. No ocurrió esto. Fue el de mayoría, ok. Ahí se empieza a votar lo que se llama votación en particular, artículo por artículo, que era lo que se estaba haciendo. Iban recién por el artículo 4. Y ahí empezaba a verlas mal el gobierno porque no ganaba, porque había perdido algunos. Y claro, se estaba dando vuelta esta campana. Ellos, los oficialistas, suponemos, mira que el Pichetto les hizo una trampa suficiente, dicen, volvemos a comisiones. Cuando salen de ahí, en entrevistas que les hacen los medios colegas, sostenían, dice, bueno, no, volvemos a comisión y vamos a seguir debatiendo los artículos que todavía no se votaron. La ley ya tiene aprobación general y algunos artículos están aprobados. No, cuando se vuelve a comisión, la ley vuelve a foja cero. Significa que no vale nada. Tiene que volver a debatir la comisión, tiene que volver a salir un dictamen. Es decir, no hay arrancamos de acá de nuevo, cortamos acá y seguimos editando lo que falta. No, se va todo para atrás. Desconocían el reglamento. En un primer momento decían, no, vamos a debatir los artículos que faltan, decía Sago, presidente del bloque de la Libertad Avanza. Bueno, esto no fue lo que ocurrió. Esto fue lo que les sale mal, va para atrás y bueno, vino un despiole. Esa misma noche, esa misma madrugada, entre las 3 y las 5 de Tel Aviv, que es donde estaba escondido el presidente Milei, se cansó, hizo cerca de 625 tweets y retweets, acusando de traidores a los gobernadores que le estaban apoyando, a los gobernadores que le estaban regalando todo en bandeja. Martí Sayora, qué apellido complejo, ¿no? Siempre me cuesta este apellido, La Riora, de Córdoba, Sanz de Salta, ¿sí? Se enojó muchísimo con Puyaro de Santa Fe. Es decir, Milei contaba que, como si fueran soldaditos, todos los diputados de esas provincias le iban a votar a favor. Y esto no fue lo que ocurrió en definitiva. En un primer momento fue eso. A las pocas horas, cuando ya nos levantamos detrás de esa jornada del martes, ya el día miércoles aparece Caputo, Luis Caputo, ministro de Economía y en las estadísticas el máximo endeudador de la historia argentina, diciendo, no hay problema, la economía sigue funcionando, de hecho habíamos quitado los capítulos fiscales, y ahí empiezan a apretar el acelerador. Martín Adornis dice, bueno, con esa forma engolada que tiene de hablar, socarrona, sobradora, soberbia, le caben muchos adjetivos, advirtió y le dijo a las provincias, señores, no, si ustedes saben, no hay ley, bueno, entonces no hay ley, el ajuste va a ser mayor. Y lo va a pagar la gente. Creyendo que ello iba a enojar a la gente con sus gobernadores. Pero salieron todos los gobernadores en bloque a decir justamente que era una irresponsabilidad la de la nación. Todos los colectivos en el país se fueron a cifras siderales. En la provincia de Buenos Aires se fueron a 200, 300 pesos, pero hay provincias y localidades donde se va a 800 de una o a 1000. Sin subsidios, como ocurrió siempre, las tarifas se van a cifras siderales. Esto, por supuesto, empezó a enojar a la gente. Hubo gente que dijo, no me conviene ir a trabajar. Tenemos un caso conocido aquí entre nosotros, una persona que vive en Zárate, de Zárate a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en provincia de Buenos Aires también, pero bueno,
a la ciudad de Buenos Aires 2.500 pesos. De ida, 2.500 de vuelta, son 5.000 pesos por día, solo Zárate, Buenos Aires. Después hay que moverse acá adentro, o allá adentro, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires. 5.000 pesos, saqué la cuenta, es muy fácil, son 20 días, y bueno, usted tiene ahí prácticamente 100.000 pesos solo de colectivo, de un colectivo. Los salarios no aumentaron. De lo único que todavía no se habló, de lo único que todavía el gobierno no propuso es aumento salarial. Y esto, por supuesto, genera toda esta circunstancia en la cual uno dice, bueno, pero en definitiva, los precios aumentaron aproximadamente el 100%. Los remedios entre el 120 y el 130. Las prepagas 150% promedio. Los colegios ahora van a aumentar, exceptuando en la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos a aclarar por qué, van a aumentar un 100%. ¿Qué salario aumentó eso? Ni que hablar los alquileres. El DNU, que está en vigencia, y que en el Senado Unión por la Patria está buscando ver cómo lo bloquea, pero no se sabe si esto va a poder ocurrir en la Cámara de Diputados. El DNU, que está en vigencia, determinó que no hay ley de alquileres. Por lo tanto, los propietarios piden lo que quieran. Las cifras son siderales, algunos en dólares, incrementados por IPC. Por IPC, en un país que tiene una inflación ahora del 25% mensual, ¿usted sabe cuánto va a terminar pagando una persona que hoy paga 200.000 pesos, un monoambiente en alguna ciudad? Y bueno, va a terminar pagando aproximadamente entre 800 y 900.000 pesos por lo que es el efecto arrastre. Así que, fíjense, en esa situación estamos. Aunque están allá y lejos y aislado y muy protegido por su hermana, sospechosamente protegido por su hermana, el presidente Milei sabe que acá le han dicho, esto, él cuando viene va a cortar cabezas, ya ha hecho por traidores, porque los diputados de Salta y los diputados de Córdoba no votaron a favor de él, por traidores, en la volteada sacó a todos los cordobeses y a todos los salteños. Se tiró en contra de la gobernación también, ojo con Córdoba, ¿no? Conclusión, Córdoba era su principal aliada. Echó entonces a Osvaldo Giordano de la ANSES, ¿sí? Y a Flavia Rollón de la Secretaría de Minería. Es el principio. Ustedes no se imaginan, segunda y terceras líneas, todos los que está echando. Cuando vuelva, seguramente le corte la cabeza tanto a Martín Menem, al frente de la Cámara de Diputados, un tipo, reiteramos, correcto, correcto, no se le puede decir nada, lo mostró en la sesión, un tipo correcto, Martín Menem. Y, por supuesto, a Guillermo Franco lo van a echar también. Guillermo Franco es quizás el ministro político que tiene, que es del interior, que se cansó de hablar con los gobernadores y cuando salía de ahí con un solo tuit, el presidente desmentía o dejaba desairado a su propio ministro. Entonces, esto tiene su precio. Va a sacar a dos personajes importantes. Mientras tanto quedan algunos muñecos medio impresentables, ¿no? Como Santiago Caputo, que la juega de niño enfant terrible, como se decía antes, ¿sí? Lo mantiene Adornis, que su hermanito, recordemos, dijimos la semana pasada, su hermanito gana 2 millones de pesos como asesor del Ministerio de Defensa. Es contador. Pero bueno, ahí está. ¿Qué está ocurriendo este fin de semana? ¿Cómo venimos del tiempo? Bien, este fin de semana Mauricio Macri en Los Rastrojos y en el Cumelén, ya se movió del Cumelén, que es donde tiene su paraíso soñado en la Patagonia. Este fin de semana lo terminaría pasando en su quinta de Los Rastrojos, en la calle Kennedy al 1220, en San Miguel, donde está recibiendo y armando a troche moche teléfono al Rojo Vivo. El PRO coparía el gobierno de Milei, ¿sí? Se le uniría al bloque de 40 legisladores puros del PRO. Vamos a ver cuántos radicales más de los restos de Juntos por el Cambio se le agregan. Pero los 40 del PRO, más los 35 que le quedan, 3 los perdió. Recordemos que trató de traidora a Carolina Píparo, que justamente era su representante, su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Ya no le duró nada, ni 60 días. Y veremos, reitero, cuántos radicales y ver si arman un bloque duro, fiel a las ideas del presidente nazi.
Decíamos esto, es un desbande, el país es un desbande. Nadie ya sabe nada, los precios vuelan. Recordemos que en la semana una normativa indicó que no hay más control de precios, que no hay más estadísticas, que la Secretaría de Comercio deja de tener estadísticas. ¿Qué significa esto? Ya no se sabe cuáles son los precios en cada área. Y esto, por supuesto, no es un detalle menor. Si mañana viene un gobierno que quiere ordenar la economía, el primer gran problema que va a tener es que no tiene puntos estadísticos de referencia. En estos días vamos a conocer la estadística del INDEC. Atención, porque la baña, si da más de 20, la baña sería el siguiente, que volarían, porque quieren gente que dibuje la estadística, ¿no es cierto? Que ya estaría dando grave, entre 20 y 25, más un 20. Ya vamos rumbo a que la inflación de Milei fue un 50% por lo que es el efecto arrastre. Es decir, realmente la circunstancia es compleja por donde se la mire, porque obviamente estamos ante una particularidad. Esa particularidad hace que se provoca desde el aumento de la devaluación, después el aumento de los combustibles. Eso se traslada a toda la cadena de comercialización y producción, o mejor dicho, producción y comercialización, y bueno, obviamente estamos siempre en un combo en el cual quien pierde es la gente. Y por supuesto, el gran problema también pasa por lo que hizo a nivel internacional. A nivel internacional, mientras estaba besando el muro de los lamentos con un acting de lágrimas, una persona que es tan violenta no puede ser, simula ser espiritual cuando en realidad es violencia pura, porque después de llorar ahí en el paredón y abrazarse con Rabinovich, que es el rabino a cargo del espacio, y después bailar el jala jala con el resto de la comunidad judía a la cual él pertenece, bueno, nos encontramos con el otro problema, que es el hecho de que termina después una andanada violenta de tweets, y algunos peligrosos, como por ejemplo en uno que, parodiando a Terminator, puso Beliboni, el dirigente del partido del Polo Obrero, y después sindicalistas, decía Beliboni detectado, sindicalistas detectados, ta. Pero queríamos hablar de lo internacional. Mientras estaba allá, en Jerusalén y en Tel Aviv, hizo dos cosas bastante complejas. La primera, cuando visitó el kibutz del atentado de octubre, dijo, esto no puede quedar impune. Y bueno, la verdad es que nos involucra a los argentinos en una guerra que no nos pertenece, en un problema, el problema judío no es nuestro. Pero bueno, involucra de esta manera a la Argentina. La Liga Árabe, con quien tenemos mucho comercio, defenestró, mejor dicho, repudió las declaraciones de Javier Milei de querer trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Por un acuerdo internacional, todas las naciones tienen una embajada ante la autoridad palestina en Cisjordania y otra en Tel Aviv para relacionarse con los judíos. Él quiere llevar la de los judíos a Jerusalén, cuando en realidad es una ciudad con un estatus santo internacional, casi como si fuera un Vaticano, más allá que los soldados judíos la tienen copada, porque ahí están las tres grandes religiones monoteístas de la actualidad. Nos referimos tanto al judaísmo como al cristianismo, como al Islam. Y ahí ustedes ven que este hombre, haciendo eso, lo que hace es ponerse en un problema internacional. Dos países solos tienen nada más. Uno es Estados Unidos y el otro es Corea del Sur. Los demás países no tienen embajada en Jerusalén. Y Javier Milei, bueno, nos va a llevar ante un problema internacional, nos pone en el foco de la resistencia palestina, un problema que no es nuestro, que es totalmente ajeno a lo argentino,
el problema judío no tiene nada que ver con lo argentino. Bueno, así nos involucró. Ahora en este momento está en el Vaticano. Ustedes fíjense, con los judíos lloraba, se emocionaba, y fíjense las fotos que emiten junto con autoridades vaticanas. Serio, serio. Estaba en la tumba de Cristo, serio. Es judío. Y obviamente nos va a involucrar en un problema que no nos pertenece a los argentinos. Bueno, así están las cosas. ¿Qué está pasando este fin de semana? Bueno, de todo, en los últimos minutos del programa está pasando de todo. Entre el Cumelén, que es donde Macri se esconde en la Patagonia, en un paraíso soñado, muy cerca de su amigo Joe Lewis, y entre el Cumelén y su quinta Los Abrojos, ubicada en la calle Kennedy 1220 en San Miguel, Mauricio Macri, que está en el poder, no en el gobierno está Milei, le está armando el gobierno, un relanzamiento del gobierno. Como dijimos hace minutos, desparraman y van a echar a un montón de legisladores. Ya lo hicieron con Osvaldo Giordano, titular del ANSES, porque es cordobés, con Flavia Rollón, secretaria de Energía, porque es salteña. ¿Por qué? Porque trató de traidores, inclusive a los gobernadores Sanz de Salta y Larriora de Córdoba. Ahora bien, Chaburrich lo dijo, se está hablando de un co-gobierno entre el PRO y la Libertad Avanza, o sea, un gobierno de ultraderecha completo. En la Cámara de Diputados sostienen que tienen sus 35 legisladores, ya estoy restando lo de Carolina Píparo, 40 del PRO, habrá que ver cuántos radicales logra arrimar Miguel Ángel Pichetto, que sería el presidente de ese poderoso bloque entre 80 y 90 legisladores, prácticamente casi igualando los 99 de Unión por la Patria. Pero es un cambio de gobierno, señores. Los terceros, que sacaron el 20 y poco por ciento, 23% de Patricia Bullrich, estarían en el poder, en el gobierno. Y con el 29%, Milei, bueno, harían la conjunción, un gobierno de coalición que ya empieza golpeado y le quedan 4 años por delante y con todas las medidas en contra de la gente. Bueno, señores, este es el país, así están las cosas, ¿no? Como diría el refrán. Por suerte tenemos fútbol todos los días. Ayer empató Boca, hoy juega River contra mi querido Deportivo Riestra. Los esperamos en el Laza. Y bueno, las temperaturas van a seguir como nos están castigando, con temperaturas promedio de 25 de mínima y 38 de máxima. Vamos a estar muy golpeados toda esta semana. Vienen fuertes lluvias. La última semana de calor se dice, a partir de ahí tendría que empezar a disminuir y vamos a tener un golpecito, como siempre está ocurriendo ahora, en la tercera semana de marzo. A nivel internacional, en Ecuador hubo un asesinato que muestra el nivel de violencia en circunstancias extrañas en un país militarizado supuestamente para combatir a los carteles del narcotráfico. Fue asesinada Diana Carnero, de 32 años, que era una concejala de Unión Ciudadana. Esto es el partido de Rafael Correa, para que quede claro. Por supuesto, las autoridades de Unidad Ciudadana salieron inmediatamente, Revolución Ciudadana, perdón, salieron inmediatamente a denunciar esto, que se produjo en la localidad de Naranjal, en la provincia de Guayas. Esto es el suroeste de Ecuador. Y bueno, la definitiva, la inseguridad sigue existiendo, peor todavía porque el país está militarizado. Y donde hubo 103 allanamientos con importante obtención de información, material bélico, fue en allegados a Jair Bolsonaro. El líder nazi de Brasil, que fue presidente también, a él se le retiró el pasaporte, no se puede mover de Brasil. La causa investiga el intento de golpe que un año atrás hubo en Brasil con intento de defenestrar el primeros días de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Aparentemente estaba en marcha utilizando material bélico y de espionaje judío traído desde Tel Aviv. Bueno, ustedes saben, los judíos están muy detrás de Jair Bolsonaro.
intentaban hacer un golpe de Estado ahora, por lo menos crear un estado de desestabilización suficiente como para habilitar a las Fuerzas Armadas a que interrumpieran la democracia. Por eso Jair Bolsonaro ha sido puesto en el ojo de la mira. Una fiscal le retiró el pasaporte, no se puede mover de Brasil, pero ha habido bastantes allanamientos, 103, y aproximadamente 22 detenidos. El material bélico y de espionaje que se encontró es realmente considerable, habla de algo muy, muy organizado y por lo tanto bastante peligroso. Bueno, señores, nos vamos yendo. Gracias por haber estado acá con nosotros. El equipo periodístico estuvo como siempre con nuestra compañera Parley Simpson, a Raúl Azambloc. También tenemos a Raulito de Sousa, Juan Pérez Bala. Bueno, Andrés Pescara, lo dijimos, sí, Andrés Pescara, por las dudas de repetirlo. Todo el equipo. Nada más. Muchísimas gracias. Daniel do Campo Espada, Novo Mundus Net, Radio. ...2024 en Radio Mundus. Toda la información con el gigante de la semana conducido por Daniel do Campo Espada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Azambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial.